la Coordinadora de Trabajadores de la Educación sepultaron la reforma educativa de la administración de Peña Nieto. Morena en la Cámara de Diputados. De manera que salieron ganando la coordinadora y quienes están con ellos, que los dictámenes que garantizan la participación de los sindicatos magisteriales puedan tener prioridad en el reparto de plazas y en las promociones de maestros. Pero no sepultan la reforma educativa, sepultan la educación, sepultan la posibilidad de que los niños puedan desarrollar sus facultades intelectuales de la mejor manera, sepultan la democracia para la asignación de plazas, sepultan el interés de los maestros por superarse. Todo eso les podemos cantar la marcha fúnebre a partir del día de hoy, porque todo lo que ellos criticaban del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora lo están repitiendo, pero de manera multiplicada. Es triste lo que está sucediendo en educación, es triste que el actual gobierno les haya dado una cancha tan amplia para jugar, pero además les dieron al árbitro, les dieron al público y les dieron los aplausos. A mí en verdad me entristece y lamento que los niños de México sean los que sufran estas consecuencias. Bueno, en realidad es desastroso que puedan manejar hasta las plazas, que alguien que no ha tenido la capacidad de enseñar llegue un día a hacerse cargo de grupos de infantes, de quien no ha cursado incluso la carrera de maestro rural, tenga ahora la oportunidad de emplearse como tal sin tener las bases. Sí, es lo que da pánico, que por ejemplo se quitara una reforma por consigna, o sea, por decir, es del sexenio pasado, entonces es mala, cuando tenía muchas cosas que eran benéficas para la educación de los niños, el obligar a que los maestros estuvieran en constante preparación, en constante vigilancia, el que se evitaran todos los negocios que se hacían con la mentada que era hoja rosa con la que se vendían las plazas o se manejaban ahí. Era una hoja rosa con la que se asignaban las plazas y que es la que vendían muchas veces a personas que ni siquiera eran maestros, que no tenían la menor preparación. Y desgraciadamente el que se acabe con cosas que sí iban en beneficio a los niños, nada más por ser del sexenio pasado, se retiraran. Y se les den beneficios a muchas personas que no tienen como labor principal el mejorar la educación, el mejorar las condiciones, el que se preserve antes que nada, que los niños salgan preparados, que ya no se le dé tanta importancia o tanto peso a el hacer paros para conseguir pues cosas que muchas veces no son justas, pero como son un grupo que maneja mucha fuerza y que han manipulado a las autoridades, se les dé todo lo que pidieron como lo pidieron. O sea, es jugarse entonces por la permanencia política de un grupo, la estabilidad nacional, porque al final todo eso son las columnas, todos esos niños son las columnas que van a sostener económicamente y por medio de su preparación el día de mañana a toda una nación. Pero se está pensando en lo inmediato, ¿no? Nada más verlos como lo de siempre, una ganancia política. Pues esas columnas están tambaleándose, ya desde ahorita lo podemos ver con todos estos cambios. Pobres niños, pero en fin, parece que son los favoritos del régimen y por eso tienen vara alta. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cuántas cosas nos parecen injustas y sin embargo toman carta y entran en función? Si había un sindicato que era repudiado, era el de trabajadores de la educación. Ahora creo que
nos fue peor. Buenos días. Pero en serio nos fue peor con ese hacer a un lado al Sindicato Nacional, que es el único que tiene jurídicamente la representación. Y se olvidaron de lo jurídico, se olvidaron de las normas, se olvidaron de todo. Y le dan reconocimiento a un grupo que oficialmente no tiene reconocimiento. Héctor, ¿cómo una autoridad de un país puede hacer ese... Ay, perdón, esa tranza? Es una tranza eso. Es una gandalle, por supuesto, pero detrás están razones políticas. Claro, claro. Y si hay razones políticas, no tenemos más que aceptar que suceda por razones políticas. De Azcapotzalco, Lourdes Cabrera Flores, 65 años. ¿Qué nos pueden decir de la maestra Gordillo? Ya no se sabe nada. Pues fíjese que se equivocó. Si hubiera asumido el papel de la coordinadora, estaría como la espuma en este momento. Si hubiera apoyado como la coordinadora en las elecciones al nuevo mandatario, estaría en los cuernos de la luna. Pero se equivocó de todas. Primero batalló contra Peña Nieto y fue a dar hasta la cárcel. Y luego, pues renegó de una campaña electoral de el actual Andrés Manuel. Así que no dio una. Y ya quedó segregada, hecha a un lado de las situaciones políticas. Hasta los cuadros le quitaron, acuérdese. Sí. Y antes diga que la dejaron en libertad. Sí, y desgraciadamente sí, con toda la experiencia que ella tenía, después de haber sorteado desde Carlos Salinas de Gortari, sorteaba la situación de manera exitosa. Yo recuerdo que después, cuando empieza el PAN a gobernar este país, ella estaba siempre al lado derecho de los principales en todas las fotografías. ¿Por qué le falló? ¿Se sintió tan poderosa que creyó que podía manejar la situación a su antojo? ¿O se distrajo? Y se le fueron las patas, Sí. como decimos a alguien que se equivoca de camino. Ana Laura Vázquez Cornejo, desde Saltillo, Coahuila, tiene 66 años. Estoy muy molesta con esto de los maestros. Yo nada más me pregunto, ¿qué tanto le saben los maestros al presidente o al gobierno en turno, que de plano les conceden todo lo que piden, cuando lo que se necesita es que les pongan un alto? En fin, yo lo siento por mis nietos, que están en manos de estos pseudomaestros, a quienes no les importan para nada a los niños. Ya dijimos que son razones políticas. Y estamos en manos de quien maneja la política y quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Y efectivamente los daños van a ser en la niñez, Claro. en los distintos lugares en donde estas aceptaciones infames entren en vigor. Y no se queda en que el niño escriba indebidamente, hable mal, no sepa leer, no sepa sumar. No se queda ahí. Es el país el que se va a detener. La educación es el mecanismo que tienen los países para ir superando las adversidades de todo tipo, las económicas, las que provoca la naturaleza, todo es la educación. Un pueblo educado es un pueblo fuerte. Ahí está la base del descubrimiento de nuevos horizontes fructíferos, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya le insistimos a usted que son razones políticas dañinas, pero razones políticas que a la política le hacen bien. ¿Sí?